muy trillado, diríamos, conocido, como es el caso de Mateo capítulo 5, el versículo 14. Pues ahí hay dos símiles o dos comparaciones. Un símil es una comparación de algo conocido para tener una aplicación de una enseñanza sobre algo espiritual, moral y espiritual. Y el Señor usaba muchísimo lo que son parábolas, símiles, para llegar con la enseñanza. Queda más fijo. Es una característica de los más grandes maestros, ¿no? Y el Señor Jesús era el maestro por excelencia. Y en ese sentido, las enseñanzas del Señor son aplicables en toda la vida. Porque eso es lo que tiene la palabra de Dios, que no se aplica solamente para un tiempo, para una cultura, para un lugar determinado o para una época. Los principios bíblicos son permanentes, no varía, no cambia. Por eso decimos que la Biblia da principios, pero no definiciones, porque las definiciones de las palabras van cambiando de acuerdo a las costumbres y los lugares. En cambio, los principios no. Entonces, Mateo capítulo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y el otro pasaje que quería que leamos es un texto que está en Juan capítulo 9, versículo 5. A ver, ¿qué notan ustedes la diferencia? 9:5 de Juan. El Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan están los yo soy, ¿no? Y acá hay un yo soy de los que menciona. A ver, ¿quién lo tiene para leer en voz alta 9:5? Muy bien. Entre tanto que estoy en el mundo, el Señor, uno de los yo soy del Señor Jesús es que Él que es la luz. ¿Mm? Luz del mundo, luz. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Quién es la luz del mundo? ¿El Señor o nosotros? ¿Qué le- ¿Pero qué dice 9:5? Eh, no, ¿qué dice 9:5? Entre tanto estoy en el mundo. Ahora la luz no está en el... ¿Dónde está esa luz? Y mientras esté en el cielo, ¿quién tiene que alumbrar en la tierra? Nosotros. Pero, qué responsabilidad, ¿no? Qué privilegio. Qué privilegio. Pedro, a ver, ya que está allí leyendo, tiene todas las Biblias a mano, Primera Pedro 2:5 creo que es. A ver si no me equivoco, porque tengo varios textos. Primera Pedro 2:12, ¿no? Primera de Pedro, el apóstol Pedro, en su primera carta, después de Hebreos, de Santiago, está Primera Pedro 2:12. ¿Qué dice? A ver, fuerte, bien fuerte. Para que uno de vosotros, como reflexiones, glorifiquen a Dios en el día de la manifestación, al considerar vuestras buenas obras. Ah, o sea que un testimonio piadoso, un testimonio convincente va a ser un, eh, un testimonio convincente, es un testimonio piadoso que convence de pecado a las personas. Las personas no van a leer la Biblia a lo mejor, no leen la Biblia. Entonces no van a leer a nosotros, no van a ver a nosotros.
Por eso ellos van a ver al Señor a través nuestro. Qué responsabilidad, qué privilegio, ¿eh? Pero qué responsabilidad tremenda que estos días pasados, en la cuadra de mi casa, como pasa en todos los barrios, siempre se queman las lámparas, ¿cierto? De las calles, ¿no? Esa luz, esas lindas luces. Le decía a Juliana cuando veníamos, qué buena iluminación que tiene esta calle Kramer, ¿no? Está muy bien iluminada. Y en casa hay una buena iluminación, no tan fuerte como acá, pero faltaba un foco en mitad de cuadra. Tuvo varios días ese foco. Entonces llamo a luminaria y en la semana lo arreglaron. Cuando uno, ¿dónde está puesto el foco? ¿Dónde se pone? En el lugar donde hace falta, en el lugar de oscuridad. Entonces, cuando pasaba por ahí, estaba frente a un taller muy grande, un frente muy grande. Entonces, se ve que hasta de día el taller no mandaban a arreglarla. Y ahora con la vegetación de la primavera empiezan a crecer los árboles y empieza a haber sombra. Entonces, ¿qué falta que hacía esa luz ahí? Había que bajar por la calle porque la vereda estaba re oscura. Entonces, ¿dónde se pone la luz? ¿Dónde hace falta? ¿En la oscuridad? ¿No es cierto? Ahora, el farol, el foco dice, yo me voy a poner acá. Hay alguien que lo pone, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que saber que el Señor nos puso en el lugar donde estamos porque quiere que alumbremos allí, en la escuela, en el barrio, en el trabajo, en la calle, que la gente vea la luz. Claro, son símiles, ¿no es cierto? Yo soy la luz del mundo mientras estoy en el mundo, pero ahora ustedes que están en el mundo, yo no estoy en el mundo, ¿y cómo recibe la luminaria para poder alumbrar? Se prende de noche. Bueno, este mundo es un mundo oscuro, de noche. Hay muchos textos, yo tenía marcado muchos textos, no los voy a mencionar muchos de ellos, pero que habla de la oscuridad de este mundo, de la noche de este mundo. O sea que, ¿de dónde recibe la luminaria esa que se pone en la calle la energía? ¿De dónde la recibe? De la fuente de electricidad, ¿no es cierto? Donde están los generadores. ¿Cuál es el generador que alumbra, que tiene el creyente? Es el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios que mora en nosotros es el que genera esa iluminación. Entonces, para que vean vuestras buenas obras, ¿cuáles son las buenas obras del creyente? Hacer bien a la gente, alimentar al que no. Perfecto, eso es muy bueno. Pero eso lo hace cualquier persona que no tiene el Espíritu Santo, ¿o no? ¿Cuál es la manifestación de esas obras? ¿Cómo? Claro, bueno, muy bien, pero dice en la Biblia que hay 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, fe y mansedumbre. 9. 3, 3 y 3. Ahí no vamos a analizar la diferencia, las diferencias entre las tres, porque hay 3 grupos. Pero lo importante esa es la manifestación. Sin hablar, sin decir nada, alumbramos. ¿Eh? Ahora, esa luz que nosotros proyectamos no es nuestra, no somos nosotros, es el Espíritu de Dios. Entonces, cuando uno está en la tierra alumbrando, tiene que saber que la energía no es nuestra. Nosotros tenemos que estar dispuestos a estar en el lugar donde el Señor nos puso. No, a veces renegamos el lugar de trabajo, el lugar de estudio. Qué feo estar en medio de gente no creyente. E incluso de gente creyente en los trabajos se transforma. ¿O no? Son creyentes. Pero en el trabajo se transforman, dejan de tener esa capacidad que la iglesia la tiene. La iglesia somos todos bárbaros acá, ¿eh? Somos todos espirituales.
Pero cuando estamos en el medio de la oscuridad y del barro, ahí está, ahí se ve el verdadero creyente. Entonces, no renegar dónde el Señor nos puso. ¿No es cierto? Me decía Sergio otro día, qué feo, qué diferente, ¿no? Qué difícil que es estar entre incrédulos, porque tienen un pensamiento, y bueno, a todos nos pasa, Sergio, a todos nos pasa. El que trabaja en el banco, el que trabaja en una fábrica, el que está en la escuela, los jóvenes, están embebidos de todas las cosas del mundo. Así que, pero indudablemente, ustedes saben que el Señor Jesús, cuando venga a esta tierra, su reino va a ser un reino de justicia y de luz, dice la Biblia. Eso lo vemos en Isaías. Isaías habla acerca de que el pueblo vio gran luz, resplandeció la luz. Dice así, a ver, el 9.2, lo tengo anotadito. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Fíjese, está hablando resplandeció en tiempo pasado. Es referente al Mesías. El pasaje en capítulo 9 de Isaías está todo referido a lo que es el Señor Jesucristo. Tiene una aplicación tuvo una aplicación en su primera venida, cuando el Señor vino. Pero esa aplicación más enfática va a ser también en su segunda venida gloriosa. ¿Eh? En su segunda venida gloriosa. Pero qué maravilla lo que es la palabra de Dios, lo que son las profecías. Habla el profeta como si ya hubiera pasado. ¿Eh? Sin embargo, es algo que está referido al futuro. Bueno, eso ya lo dijimos alguna vez, se le llama pretérito como profético. El pasado, el presente y el futuro se unen. ¿Eh? O sea, el profeta, ustedes van a ver en la profecía y les va a llamar la atención. El profeta está hablando de algo pasado, como si fuera algo que ya ocurrió, la muerte de Cristo. Sin embargo, falta en el tiempo. Y a veces hablan del tiempo presente, como él dice en Isaías 53, ve la obra de Cristo, lo ve crucificado, como si estuviera en los pies de la cruz de Cristo. Se le llama pretérito profético, porque es un presente continuo. Cuando el Señor dijo, fue hecho, no será hecho. La traducción literaria hebrea es fue hecho. Cuando el Señor emite su palabra no se la puede parar. Así que qué maravilla, hermanos, la responsabilidad y el privilegio que tenemos de ser luz. No, por eso lo leí, lo traje a este momento, porque son cosas que debemos refrescarnos siempre. Y para ello debemos tener un contacto constante y permanente con el Dios de la palabra a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos ilumina, porque la Biblia habla de que su palabra es verdad, ¿no? Y su palabra debemos atesorarla, alimentándonos de ella, para cargar esa energía y para que el Espíritu de Dios tenga libertad en nosotros de recordarnos la palabra de Dios en los momentos difíciles. La hora, el Señor nos habla de la hora de la prueba. Dijimos hace poco que, no me acuerdo en qué momento, que la hora de la prueba, ¿cuál es? Esta, presente. Desde que el pecado entró al mundo hasta que el Señor venga a rescatarnos a nosotros, a llevarnos, es la hora de la prueba. Pero hay horas que son más probadas. Está la hora mala y la hora que son peores. Hay momentos que son peores. Entonces, estar preparados para cuando lleguen esos momentos, nosotros tengamos así la paz del Señor, la presencia del Señor y sin dejar de iluminar aún en medio de la prueba. ¿Eh? Bueno, esto ahí terminamos, ¿no es cierto, Esteban? Creo que ya es suficiente porque ahora vamos a dedicarnos a la oración. Bueno, no sé, vos dirás cómo nos distribuimos, Esteban, así nos separamos los grupos.